Hola, mi nombre es Alejandro Celestino Hilario y soy alumno de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estoy en el séptimo semestre de la licenciatura en Pedagogía y el siguiente trabajo es exponer tres técnicas de diagnóstico: la observación, la entrevista y la encuesta. Esto para la asignatura Taller de Concentración 1 a cargo del maestro Reinaldo González Sandoval. Bien, la primera técnica de diagnóstico es la observación. La observación pone en énfasis sobre la compilación de datos en la vida real, en contextos cotidianos. Las herramientas y métodos incluyen notas de campo de los acontecimientos, grabaciones de audio, videos grabaciones, estudio de tiempo y movimientos, observación prioritaria, etcétera. Es decir, si voy a observar algo, me puedo valer de algunas herramientas digitales o de algunas notas como papelillos o cuadros de texto para ir anotando mis observaciones observadas. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Bien, en una investigación, la observación es fundamental para desarrollar habilidades como la toma de notas de campo. Las notas de campo son las que se toman en ese preciso momento mientras se está haciendo la investigación, durante las observaciones de eventos, interacciones, etc. También puede escribirse con posterioridad a las observaciones, aunque no es recomendable. Es decir, mientras estoy observando, lo más viable es anotar en ese preciso momento que estoy observando y hacer una compilación de datos observables en tiempo real. Hay dos supuestos importantes que conlleva el individualismo ingenuo con respecto a la observación. Uno es que la ciencia comienza con la observación. El otro es que la observación proporciona una base segura a partir de la cual se puede derivar un conocimiento. El observador puede estar presente en la situación de diferentes formas. Puede ser físicamente presentando y personalmente maneja lo que sucede. También puede ocultarse y la observación puede ser indirecta, utilizando diversos medios técnicos, pero también puede ser participante cuando el observador se incluye de forma activa en el grupo que se está observando. Es decir, puede estar el observador físicamente o no puede estar físicamente. Se puede apoyar de cámaras de vigilancia para hacer la recopilación de datos. Eso es no estar presente. Y estar presentemente es estar observando el producto a investigar e ir haciendo sus anotaciones. Dentro de las investigaciones existen dos tipos: la cuantitativa y la cualitativa. Las observaciones cuantitativas pueden ser no conductivas o conductivas. La primera remite al análisis de grabaciones en cualquier medio, ya sea escrito o grabado, y la segunda puede ser de cuatro tipos. La primera es la conducta no verbal, después la conducta lingüística, el nivel extralingüístico y la relación de espacio en la conducta. Primero vamos a analizar qué es la conducta no verbal. Esto incluye movimientos y expresiones. La conducta lingüística es la segunda forma más usada del método de observación, las expresiones más comunes. El nivel extralingüístico, las expresiones no verbales y acciones como gestos o movimientos del cuerpo. Y por último, la relación de espacio de la conducta son las relaciones entre los sujetos y el medio físico que los rodea, es decir, el contexto. Y por otro lado, las observaciones cualitativas centran su atención en los procesos, delimitando a las acciones principales sujetos que intervienen. Se proponen cuatro tipos de observación cualitativa. El primero es el observador completo, el observador como participante, participante como observador y participante completo. Vamos a ver qué dice el observador completo. Menciona que son sujetos, que los sujetos no perciben la presencia del observador. En la observación como participante, el diagnosticador se integra al grupo o comunidad combinando el empleo de otras técnicas, el percibido como diagnosticador.
El participante como observador es cuando el diagnosticador se integra aún más con la situación que observa, incluso puede adquirir responsabilidades en las actividades del grupo que observa. Y por último, el participante completo, el diagnosticador es ya un miembro del grupo a estudiar o se vuelve un miembro en el curso de la investigación. No es reconocida su participación como observador. Vamos a analizar dos ejemplos de observaciones. El primero es el cuantitativo y el segundo es el cualitativo. En el primer recuadro podemos ver un guión de observación y los indicadores es comprende o explica las condiciones del medio ambiente y propone medidas del cuidado. Esto es referente a una problemática que yo identifico en mi primaria, que es sobre el mal cuidado de los ecosistemas y la contaminación del suelo. Bien, esos son los indicadores. Y como estamos hablando de cuantitativamente, es decir, de numeraciones, en la escala se pone el 0, 1, 2, 3 y abajo se ponen las escalas, que el 0 representa nunca, el 1 representa algunas veces, el 2 representa casi siempre y el 3 representa siempre. Esto es un ejemplo de un guión de observación cuantitativo. Y por el otro lado vemos un pequeño recuadro que es la opción cualitativa. La opción cualitativa mide cualidades. La primera dice: formas en comunicación, estudiante A, estudiante B, comunicación entre estudiantes, la comunicación entre estudiantes y profesores. Ahí estamos midiendo o estamos analizando cualidades cualitativamente. Bien, y ahora vamos a analizar nuestra segunda técnica de diagnóstico, que es la entrevista. Nos dice que la entrevista es una técnica que obtiene información en una relación personal con el informante, es decir, con el entrevistado, que ocurre en ciertas condiciones. La entrevista debe desarrollarse sin perturbaciones y en un lugar apropiado, con un clima cordial y libre de amenazas. El entrevistado estará convencido de la importancia de la entrevista y con la confianza de que no se va a sancionar. El papel del entrevistador será afable y mostrará una actitud de interés en las opiniones recibidas de su interlocutor. También el lenguaje del entrevistador será claro, coherente y sencillo, de tal forma que el entrevistado no se sienta intimidado ante un lenguaje rebuscado y difícil de comprender. Asimismo, se evitará la ambigüedad en los cuestionamientos, es decir, brindarle la confianza o tener la confianza entre el locutor y el interlocutor, el entrevistado o el entrevistador, para que la entrevista fluya de la mejor manera posible. Dentro de la entrevista podemos utilizar preguntas abiertas o preguntas cerradas. Existen entrevistas cualitativas y cuantitativas. Cada una implica un guión distinto. Las entrevistas cuantitativas requieren un guión más estructurado. Por ejemplo, aquí podemos ver en la pantalla un ejemplo que yo pongo es: ¿cuál es el tiempo que le dedicas a tus hijos en cuanto a la convivencia familiar entre semana? Este es un ejemplo de una pregunta o de una pregunta de una entrevista cuantitativa. Es decir, se le asigna un valor numérico, menos de 30 minutos, una hora o una hora y media. Y en un ejemplo de una pregunta de una entrevista cualitativa, es decir, se le asigna el valor de una cualidad. ¿Qué características debe tener un equipo para calificarlo como colaborativo? Y es ahí donde podemos poner o podemos asignarle alguna cualidad. Por ejemplo, alguna característica para que sea un grupo colaborativo es que son responsables, que son honestos, que hay una buena convivencia. Y ese es un tipo de pregunta cualitativa. Bien, como ya hemos visto, principalmente el entrevistador debe plantearle o debe manifestarle al entrevistado cuáles son los objetivos de la entrevista, exponer brevemente y claramente los fines de estudio diagnosticado en que ésta se enmarca, solicitándole su colaboración. La entrevista debe ser conducida en un lenguaje adecuado al nivel educacional del entrevistado.
Las preguntas deben ser claras y poco ambiguas, es decir, con el menor grado de dificultad posible. Ahora sabemos que la entrevista es una excelente técnica de diagnóstico para llevar a cabo una investigación. Tiene muchos beneficios particulares al ser un diálogo y permite la interacción del entrevistador con el entrevistado. El primero puede apreciar el lenguaje no verbal, gestos, mímica, movimientos corporales o titubeos. Y del segundo, interpretar la validez y la confiabilidad del resultado del diagnóstico o del diálogo. Asimismo, el entrevistador cuidará de no emitir algún mensaje que pueda obstruir la libre respuesta de quien está contestando. Es decir, principalmente tenemos que tener mucho cuidado en nuestras preguntas que nosotros vayamos a estructurar en la entrevista para nuestro entrevistado. Darle la confianza y que él se sienta libre, no intimidado, y sobre todo que se sienta en confianza para poder responder a nuestras preguntas. Y por último, la última técnica de diagnóstico es la encuesta. La encuesta es una técnica muy popular por las ventajas que implica obtener la información de una forma amplia a través del empleo de un mismo instrumento. Es una de las técnicas de recolección preferidas, ya que por razones de economía resulta más accesible aplicar el instrumento a la muestra de una población. Bien, en una encuesta también nos vamos a encontrar preguntas abiertas y preguntas cerradas. El ejemplo de una pregunta cerrada en un cuestionario es: ¿cuántas horas utiliza usted para llegar a su centro de trabajo? Como estamos hablando de una pregunta cuantitativa, es decir, le agregamos un valor numérico, las opciones son media hora, 1 hora o 1 hora y media. En el caso contrario de una pregunta cualitativa, sería ¿cuántas horas utiliza usted para llegar a su trabajo? Esta es una pregunta abierta porque el entrevistado puede dar su respuesta asignándole un valor cualitativo. Esto es todo lo contrario a lo cuantitativo. Vamos a analizar un ejemplo dentro de los cuestionarios. Aquí en la pantalla estamos viendo la escala Likert, que esta es una escala cuantitativa. Por ejemplo, una pregunta es: ¿el diagnóstico es una pérdida de tiempo? Esta la podemos aplicar a nuestros alumnos o algún tipo de población, a una muestra de la población. Y las escalas numéricas o las respuestas con valor numérico cuantitativo sería nada de acuerdo, algo en desacuerdo, que son 2 puntos, ni de acuerdo ni en desacuerdo, que son 3, algo de acuerdo, completamente de acuerdo, que es el valor máximo, que son 5 puntos. Y otro ejemplo es la escala Goodman, también conocida como escala acumulativa o análisis de escalograma. Se crea con elementos que pueden ordenarse de manera jerárquica. Es representativa de la actitud extrema de los encuestados, es decir, extremadamente positiva o negativa según el tema de investigación. Tenemos un ejemplo de una escala Goodman de una pregunta. La pregunta es: ¿se casaría con una persona portadora del virus COVID-19? Y aquí únicamente podemos encontrar 4 respuestas, que son un sí o un no.